terminando. La materia de hoy día es una materia bastante amplia. Se trata de hacer comentarios a precedentes, jurisprudencia vinculante en temas referidos a tópicos tan numerosos como el de los delitos contra la libertad sexual, delitos contra el patrimonio, delitos contra la salud, contra la administración pública y la tranquilidad pública. Obviamente que excede las posibilidades del tiempo trabajar siquiera un 20% de los acuerdos plenarios, de las sentencias casatorias algunas, y de los recursos de nulidad que han sido declarados jurisprudencia vinculante sobre estos temas. Así que yo me voy a centrar más en delitos contra el patrimonio, delitos contra la salud, la administración pública y la tranquilidad pública. En el tema de la jurisprudencia sobre los delitos contra la libertad hay abundante material, hay muchos acuerdos plenarios, sobre todo los acuerdos plenarios que trabajaron el tema de las modificaciones efectuadas por la ley 28704 que modificó radicalmente el artículo 173 del Código Penal, ¿no? Estableciendo 3 cadenas de penalidad para las personas que habían cometido violación sexual contra menores de 7 años, de 10 a 14 y de 14 a 18. Esto produjo una variación enorme en relación al tratamiento punitivo que había tenido nuestro Código Penal desde el año 1991. En la medida en que se consideró violación sexual con o sin consentimiento a partir de los 18 años. Ello trajo una serie de problemas, sobre todo entre la población juvenil de adolescentes que tradicionalmente se había considerado que ya disfrutaban de libertad sexual a partir de los 14 años. En la lógica también de que a partir de los 16 las personas que contraían matrimonio podían tener obviamente relaciones sexuales. La ley 28704 del 5 de abril del 2006 produjo una conmoción, ¿no? Una conmoción, una serie de contradicciones en el manejo de la libertad sexual y de contradicciones internas también en la normativa, ¿no? Porque la seducción, por ejemplo, se castigaba con pena mucho menor. Y la seducción se entiende que es entre 14 a 18 años. Igual el tema de la prostitución, de la relación cliente-usuario, que castigaba con penas mínimas de 3 a 5, de 3 a 6. Y sin embargo, las relaciones sexuales entre adolescentes pasó a ser penalizada con penas elevadísimas. Desde 25 a 30 años, las relaciones sexuales entre jóvenes de 14 a 18. Esto, en la época en que se dio esta ley, el 5 de abril del 2006, obedeció pues a un trabajo muy intenso de grupos que trataron básicamente de orden religioso, de comunidades, de personas que consideraron de que levantando o elevando los rangos de punibilidad se iba a disminuir estas prácticas sexuales a las que consideraron obviamente deslegitimadas, ¿no? Felizmente esto mereció pronunciamiento del Tribunal Constitucional a través de una sentencia, la sentencia del expediente 008 del 2012 en un proceso de inconstitucionalidad que declaró inconstitucional el tercer párrafo del artículo 173 del Código Penal, 173A. Igualmente, después se dictó una modificación en el Congreso por acción de esta sentencia del tribunal. Se dictó después la ley 30.076 que colocó las cosas en su sitio. A partir de esta ley del 19 de agosto del 2013, regresamos al modelo anterior, que la libertad sexual se ejercía a partir de los 14 hasta los 18 si es que no había violencia o intimidación. Adolescentes que o personas adultas con personas de 14 a 18 años que dieran su consentimiento, esto pasó a ser descriminalizado, ¿no?
salvo que hubiera condiciones de aprovechamiento, con base a amenaza, aprovechamiento de posiciones de poder, obviamente, o en el caso de que la persona de 14 y 18 años sea una persona que tenga vulnerabilidades psicológicas, vulnerabilidades que tengan que ver con su incapacidad para resistir, esto sí obviamente quedaba en el rango de las violaciones sexuales del 171 y 172. Entonces, los acuerdos plenarios que se dictaron en esta materia, sobre todo los acuerdos plenarios que tienen que ver con los 8/2000, los acuerdos plenarios que tienen que ver con el acuerdo plenario relacionados a estos temas que trataron de aplicar control difuso para que la Suprema diera salidas frente a estos entuertos legales que había originado el Congreso, obviamente que han dejado de tener fuerza, ¿no? En la medida en que la ley, como he dicho en algunas ocasiones, la ley te modifica cualquier criterio jurisprudencial que tengas, si es que la ley te derrumba ese castillo de argumentación que puede construir el argumento de la jurisprudencia o del precedente. Entonces, en materia de delitos contra la libertad sexual, sí hay un acuerdo plenario que es de suma importancia. Es el acuerdo plenario 1 del 2005. Es una sentencia plenaria. Es una sentencia plenaria más que un acuerdo, lo que le da un valor quizás superior a un acuerdo plenario. Este acuerdo en relación a estoy confundiendo el número, no es el acuerdo plenario 1 del 2005, sino es el acuerdo plenario 2 del 2005, que tiene que ver con la validez de las indicaciones de las dadas en circunstancias de testigo único o cuando se trata de delitos en clandestinidad. Y obviamente que los delitos de violación sexual son los que más se ajustan a esta nosología, a esta clasificación de delitos desde la clandestinidad o delitos que se cometen sin testigos. Y es importante porque acá se fijan criterios para la valoración de estas declaraciones del testigo único, ¿no? Que también son aplicables a las declaraciones del co-sindicado, ¿no? Y que la Suprema, siguiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Supremo Español, la cifró con base al fundamento noveno de este acuerdo plenario 2005 en 3 criterios básicos, en 3 validadores, en 3 requisitos que habría que tomar en cuenta, posicionados desde una perspectiva objetiva y desde una perspectiva subjetiva, ¿no? Básicamente era la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en la incriminación. Esos 3 requisitos fueron trabajados en este acuerdo plenario de manera ligera y después posteriormente mejorados en sentencias casatorias y posteriormente también en jurisprudencia vinculante por fuera de las sentencias casatorias, ¿no? El fundamento noveno de este acuerdo plenario 2 del 2005, que está dedicado, concernido a establecer requisitos de la cosindicación del coacusado, del testigo único o el agraviado, nos dice lo siguiente en el fundamento noveno. Las circunstancias que han de valorarse son las siguientes. Desde una perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que éstas no sean turbias o espurias, venganzas, odios, revanchismo, deseo de obtener beneficio de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad están en condición de restarle fuerte dosis de credibilidad a su testimonio. A su vez, se tendrá el cuidado de advertir si la finalidad de la declaración no sea a su vez exculpatoria de la propia responsabilidad.
Y desde una perspectiva objetiva, dice la Corte Suprema que tendrá que acreditarse los dichos del testigo o de la persona que hace una cosindicación. Desde una perspectiva subjetiva, entonces habría que valorar la personalidad de la persona que depone, la persona que declara, de la persona que señala, él fue el que cometió el delito, él fue el que me hizo sufrir la violación sexual, o el que cometió otro delito en sentido más amplio. Entonces, el valorar la personalidad. Y aquí es muy importante tomar en cuenta, como dice el acuerdo plenario, las posibles motivaciones extrajudiciales, el odio, el revanchismo, el deseo de obtener beneficios de cualquier tipo. En este punto, los delitos de violación sexual tienen una cierta dosis de criterios extrajurídicos y de criterios que pasan por encima de las razones válidas para generar un testimonio, fundadas en asuntos de naturaleza económica, ¿no? En la práctica de la defensa, muchos toma conocimiento de imputaciones o de denuncias de violación sexual o de tocamientos contra el pudor de las personas con base a pedidos de dinero que no son satisfechos por las personas que después son denunciados por delito de violación. Esto obviamente no es la mayor eh, sustento explicatorio de los casos, pero sí constituyen un porcentaje que no deberíamos desdeñar. Las motivaciones económicas lucrativas de las personas que hacen denuncias de este tipo. No es la mayoría, no es el mayor porcentaje, pero son cosas que habría que tomar en cuenta. Y para eso, este criterio de naturaleza subjetiva está bien colocado, como dice la Suprema. Hay que valorar la personalidad de la gente y hay que valorar también que dé el testimonio y hay que tomar en cuenta igualmente si es que ha habido aquí motivaciones espurias, no solo de odio, sino también de criterios económicos que son los que explican la denuncia, ¿no? Este es un tema que, sobre el cual no se han hecho mayores precisiones en este acuerdo plenario ni en ningún otro más, ¿no? En cuanto a jurisprudencia o a precedente vinculante. Pero sin embargo, constituye un cierto porcentaje que entiendo los criminólogos, los que hacen investigación empírica, tendrían que tomar en cuenta. Hay sentencias emitidas por las salas, o hay nulidades o casaciones que absuelven por cuestiones de duda razonable. En tanto, la validez de la declaración de la víctima que señala haber sido objeto de violación sexual. En este punto también, como cuando hice este acuerdo plenario 9A, tomar en cuenta los aspectos de la personalidad de la persona que es la que hace la denuncia. Ese es un punto también a tomar en cuenta. O sea, el informe psicológico cumple un papel importante en cuanto demuestra que la víctima tiene, pues, obviamente, una serie de consecuencias producto de la violación, pero puede demostrar también que la víctima menor de edad no tiene un choque postraumático, ¿no? Porque la víctima, por ejemplo, que ha hecho la denuncia es una persona que normalmente desarrolla su educación, no ha tenido mayores estresores o efectos derivados de la violación sexual. Este es un punto que también habría que tomar en cuenta desde la perspectiva de la defensa. Obviamente que quizás esto no sea de mucha importancia para la fiscalía, ¿no? En la medida en que la fiscalía se apunta más a precisar los contornos de una acusación con base a pruebas de cargo. Pero no está de más también tomar en cuenta esta otra perspectiva, ¿no? La personalidad de la víctima, la personalidad o los efectos en su personalidad de los actos de violación sexual. En ese punto también no hay precisiones acerca de si existen víctimas a las cuales la violación sexual no les deje estresores posteriores para la vida, ¿no? Usualmente se señala que sí, que una violación sexual es una experiencia traumática, es una experiencia que deja huellas duraderas, perdurables en la personalidad de la víctima. De modo tal
que en este punto investigaciones que pongan de manifiesto de que no siempre es así, no existen en nuestro medio, ¿no? Y claro, por la propia naturaleza de una violación sexual no consentida, va a ser bien difícil encontrar personas víctimas, varones o mujeres, que no tengan este tipo de estresores. Pero en el supuesto que esto no haya dejado ningún rastro, ningún indicio de afectación psicológica, habría que considerar de que probablemente el testimonio del testigo único no tendría consistencia, no tendría la validez como para sustentar una sentencia condenatoria. Ese es un tema muy importante acerca del valor de las pericias psicológicas, en tanto factor de cargo, como también en tanto factor de apoyo a la defensa, en cuanto a la defensa plantee de que no se ha producido la violación sexual y esto se registre con los datos de la pericia cuyas conclusiones no advierten estresores o efectos psicológicos en la menor, en la adolescente o incluso en la persona mayor de edad. Igualmente dice este acuerdo plenario en el literal C, asimismo debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado y de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones. Este es el punto en el cual yo quiero detenerme, porque en el numeral 10 del acuerdo plenario, la Corte Suprema nos da 3 criterios. Dice, tratándose de las declaraciones del agraviado, ya salimos del coimputado, del agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. En el ámbito de los delitos con testigo único, y el testigo único puede ser la víctima, el testigo único puede ser también una persona que no es la víctima, pero centrándonos en los delitos con testigo único, por ejemplo, de una violación sexual, de un delito de lesiones, de un delito de torturas, en las que la relación se da entre el victimario y la víctima. La Corte Suprema señala en estos casos 3 requisitos que descienden ya al punto de lo específico, de lo concreto. A diferencia de lo anterior que nos hablaba de una parte objetiva y una parte subjetiva, acá la Suprema desciende a 3 criterios que han sido tomados de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, que a su vez los toma de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos 3 criterios son, primero, ausencia de incredibilidad subjetiva. Algo muy similar al tema de evaluar los aspectos subjetivos de la persona que hace sindicación. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición. 2. La verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo. Y 3. La persistencia en la incriminación. Estos 3 criterios, yo les quiero dar algunos aportes al respecto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, que profundizan, que matizan más estos requisitos para darle valor de prueba a los testimonios dados por el testigo único, por el testigo víctima, sobre todo en delitos de violación sexual. Primero, ausencia de incredibilidad subjetiva, que entre agraviado y victimario no existan razones que puedan explicar el por qué el testigo señala que él ha sido el autor de la violación sexual o de los actos contra el pudor. En segundo lugar, la verosimilitud, coherencia, solidez, que el relato sea creíble, que sea un relato que no tenga contradicciones significativas, que sea un relato que permita construir el hecho bajo condiciones de credibilidad, bajo condiciones de criterios lógicos
que coloquen el hecho relatado por la víctima en un estándar de ser creíble. En tercer lugar, la persistencia. La persistencia que muchas veces se quiebra en los procesos con las retractaciones, ¿verdad? Que pueden deberse a razones extraprocesales o que pueden deberse también a rectificaciones que haga el testigo, rectificaciones que se basan en la realidad de los hechos, o que pueden deberse también a motivadores económicos, motivadores diversos que pueden afectar la búsqueda de la verdad. La persistencia en la incriminación es un criterio, entonces, que va en función a quien hace la denuncia, a quien le da sustento a la acusación del fiscal, es decir, a la persona que da el testimonio. Al respecto, vamos a ver. Les voy a sacar algunas jurisprudencias del Tribunal Supremo Español y voy a darle lectura, ¿ya? Esto les voy a enviar luego como material para que ustedes lo tengan. Dice una sentencia del Tribunal Constitucional Español, sentencia número 178 del 2005, del 4 de julio, señala lo siguiente. Dice: constituye una prueba de cargo válida siempre que el tribunal de instancia, el tribunal que da la sentencia, valore y pondere con mesura y discreción, con mesura, con serenidad, con discreción, acudiendo a razonabilidad, las circunstancias concurrentes en el caso y elimine en tal declaración la fabulación y los puros móviles de venganza, resentimiento y otros similares. Aunque la única prueba de cargo fuera la declaración de la víctima, este tribunal ha señalado reiteradamente que la misma tiene valor de prueba testifical siempre que se practique con todas las garantías y es válida para desvirtuar la presunción de inocencia. Empezamos ahora. Sentencia del Tribunal Supremo Español número 1222 del 2003, del 29 de septiembre. Cuando les doy estos datos, doctores, ustedes anótenlo. ¿Ah? Sentencia del Tribunal Supremo Español. ST, sentencia del Tribunal STE, sentencia del Tribunal Supremo Español. STSE. Número 1222. Coloquen el número. Coloquen el número en su celular. Y van a encontrar y van a traer frente a sus ojos esta resolución del Tribunal Supremo. Sentencia del Tribunal Supremo Español 1222 del año /2003 del 29 de septiembre. Hagan el intento. Marquen esos dígitos en su celular y les va a venir la sentencia del Tribunal Supremo Español con los criterios jurisprudenciales que vamos a leer. ¿Ya? Esta sentencia señaló lo siguiente. Hablando de los requisitos. Primero, dice, ausencia de incredibilidad subjetiva, lo que dice nuestra Corte Suprema, que pudiera resultar de sus características o de sus circunstancias personales. En este punto, incredibilidad subjetiva, dice el Tribunal Supremo Español, dos son los aspectos subjetivos relevantes. A, sus propias características físicas o psicoorgánicas en las que se ha de valorar su grado de desarrollo y madurez del testigo. ¿Ah? Sus propias características físicas o psicoorgánicas en las que se ha de valorar su grado de desarrollo y madurez. Entre paréntesis, doctrina que se proyecta para el caso de menores. Cierro paréntesis. Y la incidencia que en la credibilidad de sus afirmaciones pueden tener algunas veces ciertos trastornos mentales
o enfermedades como el alcoholismo o la drogadicción. Hay que valorar también esas cosas, ¿verdad? Personas que pueden tener, jóvenes, adolescentes que pueden tener rasgos de trastornos de personalidad. Por ejemplo, un rasgo de trastorno de la personalidad es el ser afectivo dependiente. El afectivo dependiente tiene tendencias a ejercer actos de venganza con mucha facilidad, cuando la persona que ha estado con ella o con él obviamente rompe una relación. Igual sucede con otros trastornos de personalidad, como las personalidades que tienen mitomanía o las personalidades que tienen rasgos esquizotípicos. Son alteraciones de personalidad que van a generar respuestas de probablemente imputar actos con base a reacciones propias de esas alteraciones de personalidad. Sigamos escuchando lo que dice el Tribunal Supremo. Doctrina que se proyecta para el caso de menores y la incidencia que en la credibilidad de sus afirmaciones pueden tener algunas veces ciertos trastornos o enfermedades, como el alcoholismo o la drogadicción. B, la inexistencia de móviles espurios que pudieran resultar bien. La inexistencia de móviles espurios que pudieran resultar bien de las tendencias fantasiosas o fabuladoras de la víctima, como un posible motivo impulsor de sus declaraciones, o bien de las previas relaciones acusado-víctima denotativas de móviles de odio o de resentimiento, venganza o enemistad, que enturbien la sinceridad de la declaración, haciendo dudosa su credibilidad y creando un estado de incertidumbre y fundada sospecha incompatible con la formación de una convicción inculpatoria sobre bases firmes. Miren ustedes cómo el Tribunal Supremo Español se coloca en una situación de los dos horizontes. Analizar la incredibilidad de las declaraciones de la víctima con base a criterios objetivos. Algo que le falta a lo sostenido por la Corte Suprema, porque se copia solamente aspectos en resumen de lo que dice el Tribunal Supremo. Continúo, pero sin olvidar tampoco que aunque todo denunciante puede tener interés en la condena del denunciado, no por ello se elimina de manera categórica el valor de sus afirmaciones. Este es el tema de la ausencia de incredibilidad subjetiva. Se va a condenar a una persona, se lo va a condenar a penas altas, penas que pueden llegar a cadena perpetua, penas que pueden ser de 30, 35, 25 años. Por lo tanto, cuando analicemos la ausencia de incredibilidad para darle el primer requisito a los testimonios de testigo único en delitos en clandestinidad, el juez tiene que ser bastante severo en la validación de este requisito. Tiene que analizar la personalidad de la víctima. Y esto es lo que por lo general no se hace, ¿verdad? Se pasa de largo la personalidad de la víctima, con base al criterio que la pericia psicológica determina que la víctima tiene estresores sexuales. Pero la pericia psicológica también puede decir la víctima revela mucha ansiedad, revela depresión, que están en relación a ciertos rasgos de una tendencia a tener personalidad esquizotípica o personalidad ansiosa afectivo dependiente, por ejemplo. Esos datos son vitales para que el juez los valore y abra un espacio de mayores precisiones en el debate pericial y para que la defensa investigue sobre esos temas. Porque muchas veces los estresores no provienen de una práctica de relaciones sexuales no consentidas o consentidas. Esos estresores se los arrastra desde muy atrás cuando se va formando la personalidad y con o sin violación sexual van a estar presentes en la personalidad de un individuo. Por lo tanto, la pericia psicológica puede equivocarse al determinar que esos estresores
que esas consecuencias de alteración que sufre temporalmente la persona y que van a ser continuos, tienen como causa la violación sexual. Puede que no sea así. Puede que la violación no explique esos estresores y puede que la violación exista en tanto violación sexual y el acto haya sido consentido en personas que tienen capacidad para consentir. Y bajo esa perspectiva es posible entonces que se rompa el criterio de incredibilidad subjetiva y hayan móviles espurios que expliquen la denuncia. La fiscalía, con base a un deber de objetividad, tiene que profundizar este punto. Y lo que dice el Tribunal Supremo Español es jurisprudencia que para ellos genera precedente vinculante. Para el caso nuestro, con mayor razón. Ahora que estamos leyendo en todo su conjunto la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 2. Verosimilitud del testimonio. Basada en la lógica de su declaración y el suplementario apoyo de datos objetivos. Verosimilitud del testimonio, sigo leyendo la sentencia del Tribunal Supremo 1222 del 2003. Esto supone A. La declaración de la víctima debe ser lógica en sí misma, o sea, no contraria a las reglas de la lógica vulgar, de la lógica común. A esa lógica que dice que una declaración tiene que ser coherente, tiene que ser no contradictoria en sí misma, que tiene que tener una razón suficiente, un contenido de suficiencia para imputar una afirmación sobre un delito. Sigo leyendo. La declaración de la víctima debe ser lógica en sí misma, o sea, no contraria a las reglas de la lógica vulgar o de la común experiencia, lo que exige valorar si su versión es o no insólita u objetivamente inverosímil por su propio contenido. B. Seguimos en la verosimilitud del testimonio. B. La declaración de la víctima debe estar rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso. Lo que significa que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima. El Tribunal Supremo acá menciona una serie más de sentencias. Exigencia que, sin embargo, habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejan huellas o vestigios materiales de su perpetración, puesto que, como señala la sentencia del 12 de julio de 1996, el hecho de que en ocasiones el dato corroborante no pueda ser contrastado no desvirtúa el testimonio si la imposibilidad de la comprobación se justifica en virtud de las circunstancias concurrentes en el hecho. A casos excepcionales, no siempre podrá corroborarse el hecho, pero tiene que tomarse en cuenta los otros criterios. La incredibilidad subjetiva y el criterio de verosimilitud, que lo vamos a ver con el criterio de la persistencia. C, o antes de la C. Vamos a ver. Los datos objetivos de corroboración para confirmar la versión de la víctima. Los datos objetivos de corroboración pueden ser muy diversos. Lesiones, dice, lesiones en delitos que ordinariamente las produce, manifestaciones de otras personas sobre hechos o datos que sin ser propiamente el hecho delictivo atañen algún aspecto fáctico cuya comprobación contribuya a la verosimilitud del testimonio de la víctima, periciales sobre extremos o aspectos de igual valor corroborante, etc. C. Estamos igualmente en el ámbito de la verosimilitud del testimonio. C. Ahora pasamos a la persistencia de la declaración. Persistencia o ausencia de modificaciones en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima, sin contradecirse ni desdecirse. Se trata de una persistencia material en la incriminación valorable, no en un aspecto meramente formal de repetición de un disco o lección aprendida, sino en su constancia sustancial de las diversas declaraciones. Concreción en la declaración que ha de hacerse sin ambigüedades, generalidades o vaguedades. Es valorable que especifique y concrete con precisión los hechos,
narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona con sus mismas circunstancias sería capaz de relatar. Dentro de la persistencia, debe haber coherencia o ausencia de contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus diversas partes. Y así, hay otras sentencias más del tribunal que apuntan esa idea, sentencias más actuales, como por ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo 342 del 2017, 342 del 2017, del 12 de mayo, que hace precisiones importantes. Corto nomás, dice, la deficiencia en uno de los parámetros que estamos estudiando no invalida la declaración y puede compensarse con un reforzamiento en otro parámetro. Pero cuando la declaración constituya la única prueba de cargo, una deficiente superación de los tres parámetros de contraste impide que la declaración inculpatoria puede ser apta por sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia. Muy bien. Acá hay varias sentencias del Tribunal Supremo Español que les voy a pasar, incluso de ponentes tan importantes como el doctor Verdugo y Gómez de la Torre, miembro del Tribunal Supremo Español, como el doctor Palomo del Arco, miembro del Tribunal Supremo Español. Hay varias sentencias que quiero participarles a ustedes para que se formen criterios de mayor profundidad sobre estos tres estándares establecidos por la Corte Suprema. Y también sentencias sobre, por ejemplo, discrepancias entre las distintas declaraciones del testigo. Y así. Esta partecita, entonces, estos son de un libro que se llama El Proceso Penal Español, Jurisprudencia Sistematizada. En su segunda edición, este libro es del año 2018. ¿No? Es un libro bastante útil, bastante voluminoso también, que condensa la jurisprudencia en materia procesal penal del Tribunal Supremo. Les voy a, mientras sigo hablando, nos vamos a encargar de sacarle las copias pertinentes a las declaraciones de los testigos únicos. Mientras yo paso a otros temas. Y acá. Hay muchos acuerdos plenarios sobre temas de violación sexual, ¿no? Hay, por ejemplo, un acuerdo plenario 4 del 2015, valoración de la prueba pericial, que es muy importante. Ahora, introducirme ahí ya me generaría problema de tener que quedar no solamente en materias de jurisprudencia sobre violación sexual. En este acuerdo plenario 4 del 2015 se hace valoración de prueba pericial. Hay una serie de precisiones, se hacen los criterios de valoración de prueba pericial, la valoración del examen médico legal, de la pericia psicológica, etc. Y hay también una sentencia plenaria, entre otros criterios jurisprudenciales, una sentencia plenaria casatoria 2 del 2018, que trabaja el tema del ADN, que se pronuncia sobre diferentes temáticas en relación a esta prueba. Es una prueba muy importante, que da un 99.9 de fidedignidad sobre sus resultados. Y la Suprema señala sus límites, las condiciones en la elaboración y preparación de esta prueba y los criterios que desvirtuarían este tipo de prueba, si es que no hay una cadena de custodia adecuada. Y sobre todo le dice al juez que la prueba de ADN de por sí no determina culpabilidad, que tiene que corroborarse también o tiene que conectarse con otros mecanismos de prueba. Esto supera
aquella creencia de que esta es una prueba tasada y absoluta o total. De modo tal que en materia de pruebas de ADN también hay que tomar en cuenta el sistema de la valoración racional, el sistema de la sana crítica. Valorarlo también con criterios lógicos y tomarlo lo que tiene de prueba científica para apuntar el tema de la acreditación del delito. Y es que esto se aplica para muchas cosas, ¿no? No solamente para temas de delitos de violación, se aplica también para paternidad. Se aplica también para determinar a quién corresponden los restos de una persona sobre el cual no se sabe su identidad. Entonces, nos saltamos de los delitos de violación sexual y nos vamos a los delitos contra el patrimonio. Y en los delitos contra el patrimonio hay una sentencia plenaria 1 del 2005 que se refiere al momento consumativo del hurto y del robo. Ambos, hurto y robo, tienen la misma estructura de tipicidad. Ambos están construidos en función a un apoderamiento de bien patrimonial, apoderamiento para aprovecharse del bien patrimonial. Ambos delitos tienen esa estructura idéntica, igual. Lo que los diferencia es el medio, cómo se comete. Los medios utilizados en el robo, a través, como es obvio, lo conocemos todos, de amenaza o violencia. Amenaza fuerte, amenaza intensa y violencia. En el hurto obviamente no hay violencia, no hay amenaza. En el hurto puede haber fuerza sobre las cosas, mas no fuerza sobre la persona. Eso hace ya estándar de violencia. Entonces, en este punto, la sentencia plenaria 1 del 2005 es pequeña, muy pequeña, señala que tanto el hurto como el robo se consuman en un momento y utilizando los latinazgos del derecho romano, nos habla de tres momentos, ¿no? La aprehensión, la contractatio, el entrar en contacto con el bien. El hecho de ingresar, por ejemplo, a un supermercado y coger una laptop o coger un producto determinado, el cogerlo, de acuerdo a esta tesis, ya genera un delito de consumación, con base en una teoría subjetiva de la autoría. Porque yo me estoy proyectando, estoy poniendo de manifiesto que quiero actuar como propietario de un bien que no es el mío. Por lo tanto, esto va a generar una consumación del delito con base a un animus autoris. Yo quiero actuar como autor, yo quiero ser dueño de esas cosas. La teoría subjetiva, que está obviamente desautorizada en la actualidad, no puede dar cuenta de la consumación del delito. Se tiene que trabajar con una teoría de mayor vigor, que es la teoría del dominio del hecho, que es mayoritaria y hegemónica en el ámbito de los delitos comunes. Por lo tanto, la aprehensión o la contractatio, entrar en contacto con las cosas, todavía no consume el delito. La amotio, el desplazamiento del bien, el intentar o el sacar el bien del lugar donde se encuentra, pero dentro del ámbito de dominio del propietario, del poseedor, de acuerdo a esta teoría, ya define la consumación del delito. La amotio o el traslado del bien, el trasladar el bien del lugar donde se encuentra, pero estando aún en el ámbito del dominio de la persona, en la casa, por ejemplo, estando en la bodega, estando en el supermercado, ya definiría la consumación del delito. La Corte Suprema dice, no, eso no define todavía la consumación del delito. Entonces viene una tercera posición, que señala que el delito se consuma cuando el agente desplaza el bien y se encuentra en posibilidad de disponer de ese bien. O sea, lo saca del ámbito de dominio del propietario, no está todavía en su ámbito de dominio, no lo ha alejado definitivamente, pero lo tiene en circunstancias de poder ya disponer de él. Eso se llama la ablatio rei, la ablatio sobre las cosas. La ablatio es un momento en la consumación del delito de hurto y de robo en el cual el agente
que ha desplazado el bien del ámbito de dominio del propietario, que no lo introduce todavía en su ámbito de dominio real, pero sin embargo puede ya disponer de ese bien, define para la Corte Suprema el momento consumativo del hurto y del robo. Por ejemplo, la persona tiene el bien consigo, sube a un microbús, todavía no está en su ámbito de dominio, y en el microbús se lo entrega a una tercera persona, de forma tal que cuando él lo capturan, no le encuentran el bien. El delito ya se ha consumado, porque él ha dispuesto del bien. La disposición del bien, aunque sea en un momento temporal, dice la Corte Suprema, ya define la consumación del hurto o del robo. Esa posibilidad de disponer del bien puede ser temporal, puede ser corta, pero ya pone de manifiesto que el sujeto consumó el hecho delictivo. Al lado de esta tercera posición se encuentra una posición más garantista para el procesado, que es la tesis de la illatio. Illatio, I-L-L-A-T-O, la illatio. Es decir, habrá consumación cuando los bienes están ya en el ámbito de dominio del propietario de facto, del autor del delito de hurto o de robo. Ya no es posible que el propietario pueda perseguir y recuperar el bien, porque este señor lo tiene en su ámbito de dominio. El desapoderamiento ha sido total. Esta tesis no lo asume la Corte Suprema. No se va a requerir entonces que el bien se encuentre en el ámbito de dominio físico del procesado. La tercera tesis es una tesis intermedia, la tesis de la ablatio. La ablatio supone ya un desapoderamiento parcial, pero no implica que la gente tenga los bienes consigo de forma real, sino que en la ablatio los bienes los tiene en disposición funcional. Él aún no está en dominio total sobre el bien, pero esa disposición funcional, temporal, episódica, ya le dan a él posibilidades de disponer del bien. Por ejemplo, los puede entregar a una persona. Por ejemplo, los puede esconder en un ámbito donde el propietario no va a poder encontrarlo. Lo puede incluso destruir. Con lo cual, obviamente, la idea del hurto se desvanecerá. Habría sido un delito cuya finalidad era destruir el bien, no apoderarse de él. Entonces, eso es lo que nos dice este acuerdo plenario, ¿ya? El acuerdo plenario describe las tres tesis con base a los latinazgos que hemos mencionado en el fundamento 9, la praeensio contrectatio, la ablatio y la amotio. La ablatio es un criterio intermedio que importa sacar la cosa de la esfera de custodia de la vigilancia o de la actividad del tenedor sin que esto suponga un poder real del procesado. Por consiguiente, 10. La consumación en estos casos viene condicionada por la disponibilidad de la cosa sustraída. De inicio solo será tentativa cuando no llega a alcanzarse el apoderamiento de la cosa, realizados desde luego los actos de ejecución correspondientes. Disponibilidad, que más que real y efectiva, esto forma parte de la illatio, que supondría la entrada en la fase de agotamiento del delito, debe ser potencial. Esto es entendida como posibilidad material de disposición o realización de cualquier acto de dominio de la cosa sustraída. Esta disposición potencial, desde luego, puede ser momentánea, fugaz o de breve duración. Y la Suprema se coloca en algunas hipótesis. Dice, la disponibilidad potencial debe ser sobre la cosa sustraída, por lo que, si hubo posibilidad de disposición y pese a ello se detuvo al autor y se recuperó en su integridad el botín, la consumación ya se produjo. Así la gente pudo disponer del bien. Pese a ello, se le detiene a esta persona, de acuerdo a la Corte Suprema, la consumación ya se habría producido. 2. Si el agente es sorprendido infragante o in situ y perseguido inmediatamente y sin interrupción es capturado con el íntegro del botín, así como si en el curso de la persecución abandona el botín y esté recuperado,
el delito quedó en grado de tentativa. ¿Por qué razón? Porque no tuvo posibilidad de disponer del bien. La persecución sin cortes de continuidad genera que este señor no haya tenido disponibilidad funcional, no podía disponer del bien, no tenía ni un momento para hacerlo. Por lo tanto, el caso queda en tentativa. Si perseguidos los participantes en el hecho es detenido uno o más de ellos, pero otro u otros logran escapar con el producto, el delito se consumó para todos. Este es el tema de la consumación en el delito de hurto y en el delito de robo. En el delito de robo es igual. El ejercicio de la violencia en el robo sobre la víctima o sobre los propietarios, la violencia por sí sola todavía no consuma el hecho delictivo. Tiene que haber un apoderamiento potencial, porque puede quedar en violencia. No logran apoderarse. No logran apoderarse del dinero del grifo, del dinero de la casa. Eso será entonces un delito de robo en grado de tentativa. El hurto y el robo tienen esas particularidades que permite apreciar las fases de la tentativa. La tentativa inacabada, por ejemplo, tentativa inacabada cuando se está produciendo el traslado, la amotio del bien. Es una tentativa. Cuando la persona ha ingresado al local con el ánimo de actuar como propietario, estamos en una tentativa. Cuando está merodeando e intentando abrir la puerta, estamos en un acto de comienzos de ejecución. Cuando está solamente merodeando con la finalidad de ingresar, provisto de herramientas, de escaleras, de mecanismos para hacer eficaz su acción delictiva, nos encontraremos todavía en la fase preparatoria. Si la gente se llevó los bienes ya, estamos en la fase del agotamiento, que es lo que la Suprema llama la iliatio. La ablatio o desapoderamiento parcial con disponibilidad potencial, aunque momentánea, define el momento consumativo del hurto y del robo. Ese es un tema que fue trabajado por la Corte Suprema y que sigue en cierta manera los debates de la dogmática alemana sobre el momento consumativo en el delito de hurto. Dogmática alemana y dogmática también española sobre el tema. Esta es entonces la sentencia plenaria 1 del 2005. Vamos a ver el acuerdo plenario 4 del 2011. Este acuerdo plenario 4 del 2011 está relacionado a la relevancia económica de los bienes apoderados en hurtos agravados. En el robo agravado no genera polémica, porque el robo agravado, al haber intimidación, al haber violencia, de por sí, el valor económico de los bienes pierde sentido de configuración del hecho delictivo. Pero en el hurto, donde no hay amenaza sobre la víctima, donde no hay violencia, se discutió, en Perú se discutió y también se ha discutido en España, de si los hurtos deben tener todos, el hurto básico y los hurtos agravados deben tener como común denominador un valor de la cosa mueble apoderada. En las faltas tenemos un sueldo mínimo vital, que es lo que determina el delito falta patrimonial, la falta patrimonial. Lo que sea superior a esa remuneración mínima vital pasará a configurar un delito de hurto a nivel básico. ¿Verdad? En ese punto también hay unanimidad en la interpretación de la norma. Donde hay problemas es si las personas ingresan a una casa habitada, por ejemplo, y sacan cosas de escaso valor, que no llega al sueldo mínimo vital. Esto será un obstáculo para considerar que ha habido hurto agravado y tengamos que decir que eso no es un hurto agravado porque la cuantía no es superior a una remuneración mínima, como sucede con el hurto básico. La Corte Suprema en este acuerdo plenario asume la posición que al ser el hurto un delito pluriofensivo, que no solamente protege el patrimonio,
sino circunstancias diversas, o por ejemplo la seguridad de la persona. Cuando los sujetos ingresan a una casa, se pone en riesgo la tranquilidad, la seguridad, el domicilio. Por lo tanto, el hurto es un delito pluriofensivo. Cuando se hace uso, por ejemplo, de explosivos, ¿ah? De rotura de obstáculos para hacerse del bien, se está afectando, obviamente, también otros bienes jurídicos que entran en juego en el caso del hurto. No solamente el patrimonio relacionado al bien que la gente quiere apoderarse. El uso de explosivos genera intranquilidad, genera sensación de alarma social. Por lo tanto, son otros bienes jurídicos. La Suprema, sin mucho debate, sin mayor profundización, considera que en este caso los hurtos agravados no se rigen por el criterio de la remuneración mínima vital. ¿Ya? Al ser un delito muy ofensivo. Dice en su fundamento, y claro que tiene razones, tiene buenas razones, dice en su fundamento 10. Por otro lado, no se puede amparar en base al principio de favorabilidad del reo que se genere impunidad. Los inconvenientes prácticos de estimar el criterio cuantificador respecto del hurto como parte de la hipótesis de hurto con agravantes son los siguientes. Dice, si la sustracción de bienes en casa habitada queda en grado de tentativa o de frustración, dicho proceder no podría calificarse ni siquiera como falta. Así que tomamos en cuenta que para que haya hurto agravado tiene que ser superior a una remuneración. El ingresar a una casa habitada con el objeto de apoderarse, dice la Suprema, eso no generaría ni falta. B. Una sustracción por banda de un bien mueble de escaso valor carecería de connotación como delito. Y si quedase en grado de tentativa, ni siquiera tendría una relevancia punitiva. Tiene otra razón de peso también. Dice, en el supuesto de que dejase en indigencia temporal a quien percibe menos de una remuneración mínima vital, dicha conducta no constituiría delito. El derecho penal solo protegería a las personas cuya remuneración asciende a dicho monto, quedando por ende desprotegidas las víctimas de ingresos inferiores, con lo que se generaría un derecho penal tutelar del patrimonio de los socialmente mejor ubicados y de desamparo en perjuicio de quienes tienen menos recursos. Esto le lleva a considerar que en los hurtos agravados, al entrar en juego otros valores importantes, no se debe tomar en cuenta la cuantía de la remuneración mínima vital, que sí se toma en cuenta para el hurto simple. 11. Fundamento 11. Nuestro legislador, por lo demás, ha estimado tales conductas como agravantes, atendiendo a su mayor lesividad, esto es, a su carácter pluriofensivo de bienes jurídicos. ¿Ah? Ese es el criterio de la Corte Suprema en tema del valor del bien sustraído. Ahora, el Acuerdo Plenario 3 del 2009, en materia de robo con consecuencia de muerte, con muerte subsecuente. Esto ha generado también una serie de polémicas previas a la dación de este acuerdo y posteriores, en sentencias posteriores de la Corte Suprema, en la que sigue manifestando la misma posición. Cuando en el robo se produce la muerte de la víctima, de una tercera persona, puede ser el propietario, no necesariamente la víctima, porque en el robo, como en la estafa, podemos diferenciar entre víctima y propietario. Por ejemplo, en un grifo, los griferos no son los propietarios, pero sí pueden ser, sí son las víctimas, en el caso que sufran lesiones o que sean muertos, producto de la acción. Igual,
cuando le damos una cierta cantidad de dinero a una persona para que vaya a hacer la compra en el mercado y a él le asaltan con violencia, la persona, él o ella, que ha ido al mercado llevando el dinero nuestro, no es la propietaria, pero es la víctima, la que ha estado en posesión temporal de esos bienes bajo mandato nuestro. Por lo tanto, en el delito de hurto, de robo y de estafa podemos diferenciar entre víctima y propietario. El titular, el sujeto pasivo del bien jurídico es el propietario. En determinados casos el poseedor. Pero quien sufre la acción de violencia, cuando no es el propietario, esta persona es la persona afectada con la violencia. Es un segundo agraviado con el delito. Entonces, en este tema del robo con consecuencia de muerte sucede cosas particulares. Como ustedes saben, el artículo 189, última agravante, castiga con pena de cadena perpetua, cuando producto de la violencia se genera una muerte. ¿Ah? Producto del hecho, se genera una muerte o lesiones graves. Los agentes no han ido con la intención de matar. Como producto de la lógica, de los jaroneos, de la defensa de la víctima, se produce una muerte. Esa muerte, ¿qué características jurídicas deberá tener para que sea merecedora del 189, última circunstancia? De modo tal que la pena de cadena perpetua le sea proporcional. Entonces se dan dos escenarios. Los agentes ingresan a un local y disparan a matar. Y dos, los agentes ingresan al local, no han tenido la intención de matar, pero sin embargo, producto de la dinámica interna de la violencia que se produce en el local, se generan muertes de propietarios y de víctimas. Del vigilante, por ejemplo, del vigilante, de los trabajadores o del propietario o de sus familiares. Estas muertes no han sido muertes que han estado diseñadas en el plan inicial de la gente. La Corte Suprema dice que esas muertes son muertes en la lógica del robo doloso, pero las muertes son culposas. Vamos a ver lo que señala este acuerdo penal. El artículo 189 infine prevé una circunstancia agravante de tercer grado para la figura del robo. Esta se configura cuando el agente, como consecuencia de los actos propios del uso de la violencia, para facilitar el apoderamiento o para vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento, le ocasiona o le produce la muerte. Es obvio, en este caso, que la gente buscaba el desapoderamiento patrimonial de la víctima, pero como consecuencia del ejercicio de la violencia contra ella, le causa la muerte. Resultado que no quiso causar dolosamente, pero pudo prever y evitar. Si la Suprema dice eso, entonces el resultado de muerte con previsión y con posibilidad de evitar se llama culpa. La culpa se caracteriza por eso, que la gente no tiene la voluntad de matar, pero prevé el resultado, prevé el curso causal, prevé el peligro. Se trata, pues, de un típico supuesto de homicidio preterintencional, donde el resultado solo se le puede atribuir al agente a título de culpa. Ese es el criterio de la Corte Suprema. Entonces viene un problema bastante serio. ¿Por qué el robo con consecuencia de muerte, donde la muerte es culposa, va a tener pena de cadena perpetua? Y el homicidio, asesinato, va a tener una pena menor. En el homicidio, asesinato, para facilitar un delito, un asesinato para encubrir el delito, los agentes matan decididamente con dolo directo. En ese supuesto la pena es menor que la cadena perpetua. En el caso del homicidio, o asesinato, la pena
es menor, como todos podemos ver, ¿verdad? El 108 nos habla de homicidio calificado. Será reprimido con pena de 15 años el que mata por ferocidad, codicia, lucro, para facilitar con gran crueldad o alevosía, de 15 años a 35. Este es un dolo que cubre el homicidio en su totalidad. Pero en el caso del robo con consecuencia de muerte, la muerte es culposa. ¿Por qué la cadena perpetua? Porque ha habido un robo, un acto de apoderamiento previo o una tentativa de apoderamiento, porque es la confluencia de dos tipicidades. La tipicidad del apoderamiento mediante violencia y la muerte de la gente. Pero ¿cómo una culpa puede sumarle la cadena perpetua cuando el delito de homicidio doloso, del asesinato, tiene una pena de 15 años, en su extremo mínimo? ¿Cómo se da el salto cualitativo a la cadena perpetua? Este es un tema que la Corte Suprema no ha querido tocar, ¿no? En la legislación comparada, por ejemplo, alemana, francesa, portuguesa, esa muerte se considera muerte dolosa, no culposa. Y considerando la muerte dolosa, una muerte en el plan de acción, no en el plan de acción del acuerdo previo, sino en el plan de acción que resulta implícitamente en el momento del ejercicio de la violencia, porque este es un plan de acción implícito. Los que intervienen en el robo violento y que generan la muerte, automáticamente todos adhieren su finalidad de matar. Y esa finalidad de matar es una finalidad de matar dolosa. Entonces, cuando hay un acto de apoderamiento patrimonial al que le sobrevienen en el momento de la violencia actos de muerte dolosos, tendría sentido la cadena perpetua, porque ahí sí tenemos dos estructuras de tipicidad fuertes: el apoderamiento patrimonial violento y la muerte violenta sucedida, ambas con dolo directo. Por lo menos dolo directo en el apoderamiento y dolo eventual, por lo menos, en la muerte. Ahí tendría cierto sentido aplicar cadena perpetua, pero no cadena perpetua cuando la muerte es culposa. En la práctica, los tribunales de instancia no se hacen mayores problemas. Igual condenan con cadena perpetua, haya sido culposo o haya sido dolosa la muerte. Y este es lo simpático. En el terreno de la praxis no se sigue el acuerdo plenario. Ni se analiza que la muerte sea culposa, simplemente mataron. Entraron a matar, cadena perpetua. Mataron como consecuencia, cadena perpetua. No se hace el análisis de la culpa. Los tribunales de instancia y de apelación no siguen el acuerdo plenario, no evalúan ni toman en cuenta para efecto de hacer calificación y interpretación de la culpa en ese supuesto. Ese es el tema del delito de robo. Bueno, como veo que hay un interés por delito de la administración pública, me voy a saltar algunos acuerdos plenarios, ¿ya? También se me pidió en el tema del correo por drogas. Todo esto, vamos a ver. Vayamos al asunto, que acá sí nos vamos a demorar un poco, del acuerdo plenario en el tema del correo de drogas. Las personas que son contratadas por los narcotraficantes para que lleven drogas. Esto generó también serios problemas, porque estas personas no podían ser consideradas partes de la organización criminal. Son piezas de un engranaje, no son piezas, no son ni promotores, ni organizadores de la organización criminal. No podrían formar parte del agravante. Entonces, el tema de los correos, las personas que se contratan a cambio de una paga, el acuerdo plenario los considera que están considerados en el tipo básico del delito de tráfico de drogas. Considero que ese criterio es correcto. Es correcto. Estas personas que usualmente sirven de intermediarios fácticos para hacer llegar la droga de un lugar a otro, de los lugares de producción a los lugares de destino, no pueden ser considerados
ni parte de la organización, ni como formantes de una asociación ilícita. De modo tal que la hipótesis de aplicar aquí a los correos por drogas el tipo básico, considerar que es correcto. Salvo que, como dice acá el acuerdo plenario, se encuentre un nexo intenso entre estos correos y la organización criminal, porque muchas veces los correos pueden ser también, algunos de ellos, parte integrante de la organización criminal. Pero los fundamentos 9, 10 y 11 se apuntan por la idea de que debe regir acá una criminalización con base al tipo básico. Y esto así se dice en las decisiones de este acuerdo plenario. Acuerdo plenario 3 del 2008, cuando dice, acordaron establecer como doctrina legal, fundamento 13, 1, el correo de drogas, según los lineamientos expuestos, solo interviene en el transporte de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos. Es ajeno al núcleo de personas integrantes, integradas o no a una organización criminal, que lo captaron e hicieron posible el desplazamiento. Su labor se circunscribe a trasladar instrumentalmente los bienes delictivos sin interesar por cuenta de quién se realice el transporte. El correo de drogas es un coautor del delito de tráfico de drogas previsto y sancionado en el artículo 296 del tipo básico. No se le aplica la agravante prevista en el extremo del inciso 6 del artículo 297. Decisión correcta de la Corte Suprema y que aplica con base a un criterio de proporcionalidad en función al injusto cometido, una pena no tan severa como la establecida en las agravantes del tráfico de drogas. Vamos a ir al acuerdo plenario 4 del 2005, que se refiere al delito de peculado. Este acuerdo plenario centra, uniformiza los puntos de vista de la Corte Suprema en materia de peculado doloso, básico y en materia de peculado culposo. Dice, acuerdo plenario 4 del 2005. Una serie de precisiones que son correctas. Dice, en el fundamento sexto, para la existencia del delito de peculado no es necesario que sobre los bienes que se le haya confiado por razón de su cargo, en cualquiera de las formas y que constituyan el objeto material del delito, el agente ejerza una tenencia material directa. Es suficiente que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre disposición. En virtud de la ley, tiene el funcionario servidor directo. Debe tener, por tanto, competencia funcional específica. Dos criterios, ¿no? Que para que sea autor de peculado, el funcionario no necesita tener los bienes consigo. El que tiene los bienes consigo es el funcionario de primer nivel en relación de vinculación directa con los bienes. Puede ser, por ejemplo, el tenedor de los bienes. Puede ser el que recibe en los bancos los dineros por pago de impuestos, por ejemplo. ¿Ah? Él es una persona que está en directa relación. Puede ser el tesorero, que está en directa relación con los bienes. Puede ser el hombre de maestranza, que tiene los bienes consigo. ¿Ah? Es el que está en relación directa con los bienes. Pero puede ser también un funcionario que no necesita estar en relación directa con los bienes, que a través de su capacidad de disposición, él determina que los bienes vayan a tal o cual área. Él tiene lo que se llama la disponibilidad jurídica. La disponibilidad jurídica está en función a funcionarios públicos de mayor nivel que la persona que tiene los bienes directamente. Además, el delito de peculado exige competencia funcional específica. ¿Qué quiere decir esto? Que como el peculado se articula con 3 vinculadores jurídicos, por cada vinculador el agente tiene que tener competencia. Los vinculadores jurídicos del peculado son la administración, la percepción o la custodia. Eso es lo que tiene nuestro Código Penal.
Otros códigos no se refieren a ellos. Son más abiertos, más flexibles. Permiten que el peculado se adecue a hipótesis de mayor criminalización. O simplemente dicen los bienes que están bajo la administración del funcionario, o los bienes con los que entre en contacto el funcionario, mayor apertura. Pero nuestro tipo penal nos habla de 3 vinculadores. Y esos vinculadores son los que generan la vinculación funcional. Yo no puedo ser autor de peculado si es que no soy administrador, no soy perceptor ni custodio. Tengo que estar en cualesquiera de esos 3 niveles para que me puedan imputar. ¿Y qué es lo que me da la calidad de administrador, perceptor, custodio? Las normas de competencia, lo que la Suprema dice, la competencia funcional específica. Y esas normas de competencia están en las leyes, están en la Constitución, por ejemplo, para funcionarios de alto nivel, están en las leyes orgánicas de cada institución, están en el MOF, en el ROF, e incluso pueden estar en órdenes administrativas que delegan temporalmente ciertas atribuciones de administración o de custodia. Pero tiene que haber esa orden. No podría fundarse la competencia funcional específica en simples presunciones, en yo pensé que, o yo creía que podía tener esos bienes. Tiene que haber una orden administrativa. Que la orden administrativa sea escrita o verbal, ese es un tema siempre en polémica. Como en materia administrativa hay mucha formalidad, la formalidad tiene que traducirse en algún modo de comprobar esa vinculación. Y si yo digo que fue solamente verbal, será mi dicho y el dicho de la persona, del funcionario, que lo va a negar, que me delegó, o va a decir, sí, te delegué. Yo no tendré forma de demostrar que no fue así. Por lo tanto, lo más adecuado para vertebrar un criterio probatorio es que la orden administrativa tenga un sustento documental, ¿verdad? Y se es autor de peculado mediante administración, percepción o custodia. El administrador, obviamente, es el principal funcionario. Es el que gestiona los recursos públicos. Es el que saca el dinero hacia afuera y también lo coloca en la propia administración. Es el gestor de recursos. El administrador es el principal personaje del Estado. Si no tenemos buenos administradores, obviamente que el Estado va a ser un Estado precario. En cambio, el perceptor no es un administrador. El perceptor es el instrumento, es el funcionario instrumento a través de los cuales los bienes ingresan a la entidad. El perceptor no saca bienes, gran diferencia con la administración. El perceptor es una figura colocada en la administración para que por su intermedio los bienes ingresen a la entidad, ya sean bienes de fuera, de extraños, de externos, cuando pagan sus impuestos, o ya sean los bienes que la propia administración deriva, por ejemplo, a las municipalidades, deriva a los gobiernos regionales. Siempre tiene que haber un perceptor. Los dineros tienen que entregarse a una persona que es la encargada de percibir los bienes. El Foncomún, los dineros del canon a través de fideicomiso, siempre tienen un perceptor que interviene en ese fideicomiso. El perceptor, por lo tanto, es un funcionario importante. El perceptor no saca bienes de la entidad hacia afuera. A través de él se ingresan los bienes. ¿Y el custodio? El custodio es la persona que otorga redes de protección, de cuidado, de vigilancia a los bienes. Los custodios tienen que ser funcionarios públicos que tengan esa atribución. Los custodios no van a ser las empresas privadas a las que se contrata como custodio. No, para ellos está el artículo 392 del Código Penal, que se llama el peculado extensivo. Cuando hablamos del peculado básico, el 387, nos estamos refiriendo a funcionarios públicos, no a equiparados. Entonces, en esa idea, solamente estos 3 señores pueden ser autores del delito de peculado. Son los que tienen competencia funcional específica. Acá la Suprema sigue ideas planteadas por mí en el libro de Delito contra la Administración cuando habla de un bien jurídico pluriofensivo, ¿no? Garantizar el principio de no lesividad al patrimonio de la entidad pública, evitar el abuso del poder,
hacer que los funcionarios actúen con lealtad y probidad. Y es que en el peculado lo que se protege es el patrimonio público a través de una correcta y adecuada administración de los bienes públicos que la norma denomina caudales o efectos. Esto obviamente es un concepto ya desusado, ¿no? Es un concepto que no se emplea en los modernos códigos penales. Hablemos mejor de bienes, muebles e inmuebles. A ver, acá me hace una pregunta el doctor Tulio Alminagorta. Dice, ¿cuáles son los alcances del concepto de categoría jurídica de la disponibilidad jurídica en el delito de peculado doloso? Y si existe algún precedente vinculante que haya establecido sus límites, o sea, que haya detallado el contenido y los límites de la disponibilidad jurídica. No hay una precisión así al detalle de lo que hay que entender por disponibilidad jurídica. Pero esto tiene una lógica con la propia administración. O sea, en la administración pública, los niveles de funcionarios permiten entender que hay funcionarios que están en contacto con los bienes y hay otros que no necesitan estar en ese contacto directo, porque ellos desde la posición que ocupan en la administración disponen sobre esos bienes. Que esos bienes pasen de tal área a otra área, que esos bienes se mantengan todavía, que no se entreguen, por ejemplo, a los profesores, a los cuales hay que pagar, porque hay un reclamo en cuanto a los montos, etcétera. Los que tienen disponibilidad jurídica son las personas de mayor nivel en la administración y que son los garantes, pues, de esos bienes. Ahora, tiene que haber una norma que te dé esa disponibilidad jurídica. Los administradores tienen disponibilidad jurídica, por ejemplo. Los administradores no son los que están en contacto directo con los bienes. De modo tal que, ante la pregunta de si los alcaldes y gobernadores poseen disponibilidad jurídica respecto del presupuesto de la entidad, ellos tienen lo que se llama un deber de garante administrativo general. Ese deber administrativo general les da disponibilidad jurídica, las normas tienen que decirlo. Hay que ver en las normas, por ejemplo, de las atribuciones o competencias del gobernador regional y del alcalde. ¿Qué es lo que dicen? Cuidar el patrimonio de la entidad, velar por la buena marcha administrativa y patrimonial. ¿Esto les da disponibilidad jurídica a estos señores? La disponibilidad jurídica, así como la tenencia material, tienen que estar descritas en el MOF, en el manual de organización, en el ROF, si es que no está en el MOF, o tiene que estar en la ley orgánica de competencias. No se podría así decir de forma general que los alcaldes, que el ministro, que el presidente, por ser los titulares de cada entidad pública, el presidente de toda la nación, de todas las reparticiones públicas, el ministro de toda su entidad, puede tener una serie de organismos desconcentrados, que ellos sean los que tienen disponibilidad jurídica. En las normas tiene que estar esa función. ¿Quiénes tienen disponibilidad jurídica? Pues los gerentes de administración, los gerentes de presupuesto, ¿verdad? Estas personas tienen disponibilidad jurídica. El tesorero, por ejemplo. Hablamos de organizaciones grandes, de entidades grandes. El gerente del Banco de la Nación. El Banco de la Nación capitaliza dineros del Estado. Ellos tienen disponibilidad jurídica. Pero no hay una norma específica que detalle y diferencie entre disponibilidad jurídica y tenencia material directa. ¿Ya? Seguimos entonces con el tema del peculado. El peculado, por ejemplo, en el acuerdo plenario, en el fundamento 7, hace precisiones. Define lo que es una percepción, la administración y la custodia, en chiquito, en pequeñito. Luego se refiere a la conducta típica de la apropiación. Dice, apropiación, en el primer caso, estriba en hacer suyo caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolo de la esfera de la función de la administración y colocándose en situación de disponer de los mismos. En el caso apropiación o utilización. Utilizar se refiere al aprovecharse de las bondades que permite el bien, sin tener el propósito final de apoderarse. Apropiación, ¿qué significa? Apropiar significa tomar los bienes que tiene consigo con ánimos de propietario de facto. Tomar bienes que no son suyos, que son del Estado, que son de la administración pública.
El que actúa como autor lo hace con un ánimos de rem sibi habendi, con un ánimos de actuar como propietario. Este señor desapodera a la administración pública, este señor se queda con los bienes o los da a terceras personas, o en tránsito tiene una tenencia temporal para entregárselo a un tercero. Esa es la apropiación para otro. Siempre el que va a consumar el delito va a ser el funcionario, administrador o perceptor o custodio. Cualquiera de ellos pueden consumar el hecho, por la razón de que están en tenencia con el bien. Tenencia jurídica, no fáctica, y tenencia material o tenencia fáctica. Apropiarse, entonces, es un comportamiento de apoderamiento en el cual no se va a requerir, como en el hurto y el robo, un desplazamiento material del bien. Porque el autor de peculado lo tiene en su poder. Él no necesita traerlo del ámbito del dominio del propietario, porque él administra a nombre del Estado, posee a nombre del Estado los bienes. Por eso se habla de apropiación, no de hurto. Sin embargo, en España se hablaba de la sustracción como modalidad de malversación. En Argentina se sigue hablando del delito de sustracción de patrimonio público. Ellos emplean este término que nosotros no lo utilizamos y no nos genera el problema que supone el acto de sustraer, que es de desplazar un bien de un ámbito de dominio ajeno al ámbito de dominio del autor. Esa es la ventaja de utilizar un concepto más jurídico que el sustraer, que es la apropiación. En cambio, en la utilización, el funcionario no obra con ánimo rem sibi habendi, no obra con el ánimo de querer ser el propietario de facto. En la utilización, el agente, por cierto, se apodera temporalmente del bien para darle un uso determinado y luego devolverlo a la entidad, luego restituir el bien. Si es que es un bien mueble, para devolverlo. Si es un bien inmueble, para restituirlo, ¿verdad? La utilización es la segunda modalidad que contempla el delito de peculado. Esta utilización, obviamente, que tiene que analizarse conjuntamente con el peculado de uso del artículo 388. Porque en el peculado de uso del 388 también hay una forma de utilización, solo que es una utilización de determinados bienes, vehículos, máquinas o instrumentos de trabajo. El legislador penal ha privilegiado estos tres bienes para darles una pena menor, 2 a 4 años. En cambio, sin agravantes. En cambio, en el peculado por utilización y por apropiación, la pena es 4 a 8 y puede ser de 8 a 12 en el caso de modalidad agravada. ¿Por qué esa diferencia? No lo sé. No tenemos las actas de los debates de los que redactaron el Código Penal de 1991. No lo tenemos. Es que ese código se hizo con bastante naturaleza franciscana. Se hizo una parte en la casa del doctor Peña Cabrera, otra en la casa del doctor Roy Freire, se hizo en restaurantes. El Estado no fue muy generoso con los que redactaron el Código Penal de 1991, incluso con los proyectos. Igual que ahora, el Código Procesal Penal se aprobó también en forma franciscanamente. Las diferentes versiones que hay de Código Penal en el Congreso, igualmente, ahí sí, igualmente fue franciscanamente, pero ahí sí existen actas de ese código, de esos proyectos de Código Penal. En lo que concierne al Código Procesal Penal, deben existir actas fragmentarias de los debates que se produjeron al interior de la comisión que redactó el Código Procesal Penal. ¿Ya? Entonces, en la utilización, peculado por utilización, la pena es muy alta. Tendría que ser un peculado atenuado, al igual que el peculado de uso. El destinatario. Quien se apropia es el funcionario. Él se apropia. ¿Se apropia para sí o se apropia para otro? Cuando la norma dice para otro, no significa que el otro sea el que se apropie, porque eso sería una desnaturalización del delito de peculado. El otro no es un coautor del delito. Los funcionalistas dicen que no es posible coautoría en delito de peculado. Desde mi punto de vista, considero que eso sí es posible, dependiendo que dos o más funcionarios tengan la misma atribución, la misma competencia. Y en el Perú se da eso.
los miembros de un comité especial tienen la misma competencia. Por lo tanto, puede haber un delito de peculado en coautoría. Pero regresando al tema, el destinatario, el que se apodera de los bienes es el funcionario. Apoderamiento para sí o un apoderamiento temporal para sí como forma de desplazarlo al otro, al tercero, que puede ser un cómplice, si es que le ayudó al funcionario, que puede ser el inductor, el autor, funcionario, o que puede ser una persona que actúa como un receptador de los caudales públicos, pero nunca un coautor o autor, como plantean algunos profesores. En cuanto al patrimonio, el patrimonio público está formado, de acuerdo al 387, por caudales o efectos. Los caudales son todo lo que es la hacienda pública, los bienes muebles, bienes inmuebles, que pertenecen a la administración, que no necesariamente pertenecen a la administración, pueden pertenecer incluso a particulares, pero que están administrados por la entidad pública. Los bienes incautados son bienes de particulares que están siendo temporalmente bajo custodia de los funcionarios. Por ejemplo, las donaciones que hacen los gobiernos extranjeros son bienes que no son del Estado, pero que son bienes que han ingresado a la administración. De modo tal que el concepto de patrimonio público es amplio. Bienes del fisco, bienes que administra el Estado y bienes que pertenecen a particulares que temporalmente están bajo custodia de la entidad pública. Los efectos, en cambio, no son caudales. Los caudales son aquellos bienes que valen por sí mismos, ¿no? Que no necesitan ser convertidos. Por ejemplo, un título valor es un efecto. No vale por sí mismo, vale lo que representa. Un título valor, las letras de cambio, son efectos. En cambio, bienes caudales son todo lo que nosotros conocemos, que valen por sí mismos, que tienen un valor patrimonial incorporado ahí, que no representan ese valor. La laptop, por ejemplo, del Estado, de una entidad pública, es un caudal. La laptop, los tomógrafos del Ministerio de Salud. Las propiedades son caudales. El dinero incluso, no obstante que es un medio de cambio, se ha considerado que es un caudal. Por la gran importancia que tiene el dinero, ¿no? Por su convertibilidad inmediata. Pero en cambio, aquellos papeles o documentos de título o valores son considerados los efectos. No tienen calidad de caudal ni efecto los documentos, por ejemplo, de una sentencia. Tampoco los libros contables. La Corte Suprema ya en varias jurisprudencias ha indicado que eso no tienen valor de ser ni caudales ni efectos. No tienen valor en el mercado, pues. Una sentencia no cuesta, no vale. Distinto es que para alguien una sentencia pueda ser comprada. Eso no es un valor de mercado. El valor de mercado es un valor estándar, un valor homogéneo, que te da las valoraciones que hace el tráfico comercial de un bien. Luego, en cuanto al delito culposo, este acuerdo plenario en su fundamento 8 y 9 tiene algunas precisiones, ¿no? Dice, respecto a la conducta culposa, es de precisar que dicha figura no está referida a la sustracción por el propio funcionario, que es lo que tendría que ser, ¿no? Por ejemplo, un delito de lesiones culposas, de homicidio culposo, ¿cuándo se da? Cuando yo culposamente mato a alguien o lesiono a alguien. El peculado culposo tendría que estar referido a eso, que yo culposamente, por negligencia, imprudencia, me llevo bienes del Estado. Pero a eso no se refiere el peculado culposo. Tiene una modalidad particular de redacción. El peculado culposo, el núcleo del injusto, no es el llevarse los bienes por imprudencia, sino el haber permitido que otros se lleven. La imprudencia radica en haber permitido que terceras personas sustraigan los bienes, no se apropien, porque las terceras personas no están en relación de vinculación con los bienes. Ellos sustraen, porque ingresan a un ámbito ajeno y se lo llevan a un ámbito también por fuera de la administración, y que va a potenciar o va a fortalecer la tesis que estos terceros son los autores de un delito de hurto de bienes. ¿Ah? En cambio, el funcionario que por imprudencias, negligencias, posibilita que estos bienes se los lleven terceros, va a responder por el
delito de peculado. No porque él se los lleva, sino porque permite que otros lo hagan. Acá se aplica desde la teoría del derecho penal alemán la teoría de la culpa consciente y la culpa inconsciente. ¿Ya? Desde teorías más antiguas, italianas, francesas, la culpa por negligencia o por imprudencia. Imagínense pues que esté celebrando la Navidad, que esté trabajando y que haga ingesta de un vino espumante que hace que el hombre cuando llega al área de maestranza deja abierta la puerta, se queda dormido, el tesorero, con la caja abierta. En esas circunstancias pueden producirse peculados culposos que le imputan al funcionario. Pero son terceras personas las que se llevan los bienes. Este es uno de los pocos casos en el que se aplica la teoría de la ruptura del título de imputación. Peculado para los funcionarios y delito común para los que se llevan los bienes, que pueden ser extraneus, o que pueden ser otros servidores o funcionarios que no están vinculados por competencias específicas con los caudales. Vamos a pasar a otra jurisprudencia, otro acuerdo plenario, que es lo que tomamos acá. Vamos a ver el caso del delito de algunas cositas en materia de terrorismo. Tenemos ahí, a ver, terrorismo. Tenemos un recurso, corrupción. Antes de tenemos el recurso de nulidad 1091-2004 que ha generado jurisprudencia vinculante. Está dentro de los precedentes. Página 701. Vamos a ver. ¿Será aquí? Vamos a ver si lo tenemos en este libro de precedente vinculante. (701) Corrupción de funcionarios. Recurso de nulidad 1091 del 2004. El 22 de marzo del 2005. Fundamento cuarto. Que previo al análisis de la conducta de los procesados, resulta pertinente precisar conceptos relativos al tipo penal imputado, que en efecto, el delito de corrupción de funcionarios previsto en el artículo 393, cohecho pasivo, tiene como verbo rector, entre otros, el término aceptar, el mismo que se entiende como la acción de admitir voluntariamente lo que se le ofrece por parte del funcionario servidor, a iniciativa del particular que ofrece o entrega un donativo, promesa o cualquier ventaja. Y el funcionario servidor que acepta lo ofrecido para realizar o omitir en acto de violación de sus obligaciones. De tal manera, esto vamos a tomar, de tal manera que la aceptación constituye la conducta típica de la corrupción pasiva o cohecho pasivo que es propio del funcionario por el comportamiento de quien se deja corromper, en tanto que la activa corresponde al extraneus que corrompe a aquel funcionario. Acá la Suprema no precisa, entra en una cierta confusión entre lo que es el contenido del verbo rector aceptar y el verbo rector recibir. Considera que aceptar cubre tanto aceptar un pacto como aceptar la entrega de un bien. Eso es incorrecto. Aceptar es un pacto de complacencia. Es el pacto celeris que decía Francisco Carrara. Yo acepto una promesa, porque si yo acepto una entrega, eso ya no es aceptar, eso es recibir. Es el segundo verbo rector que tiene el delito de cohecho pasivo, propio e impropio. Por lo tanto, aceptar está en el marco del acuerdo, del pacto que celebran el agente corruptor y el funcionario. El funcionario que acepta una promesa o una ventaja, posteriormente recibirá. Pero si el funcionario recibe, este es un acto de recepción, es un acto de acoger algo que le entrega el agente corruptor. Puede ser un donativo o puede ser recibir una ventaja, ¿no? Esta es más o menos la definición de ambas conductas típicas en el delito de cohecho. Lo que interesa acá es la diferenciación que hace entre el cohecho pasivo y el cohecho activo.
El cohecho pasivo es el comportamiento del funcionario. En él radica el comportamiento del cohecho pasivo. Él es la fuente del acto de corrupción. Porque él está aceptando o está recibiendo. En cambio, el cohecho activo es aquel delito cuya fuente de comportamiento típico reside en el extraneus, en el que trata de dar donativo o ventaja al funcionario. Cohecho pasivo es una conducta que se le atribuye solamente al funcionario público o servidor. Cohecho activo se le atribuye a cualquier persona, un particular, un extraneus, un extranjero, o también puede ser otro funcionario. Un funcionario o un servidor puede cohechar también a otro funcionario o servidor. ¿Cuál es la diferencia? Que el cohecho pasivo solamente lo comete el funcionario competente, el que va a dar a cambio un acto en contraprestación al dinero que le dan o a la promesa de dinero que le ofrecen. En cambio, en el cohecho activo, esta persona no tiene posibilidad de dar actos de función. Esta persona da dinero, da ventajas, da promesas, da beneficios. En cambio, en el cohecho pasivo, la contraprestación que va a dar a cambio de ese mecanismo corruptor es un acto de función o un acto de servicio. En el cohecho pasivo le compran al funcionario actos de su competencia. En el cohecho activo, el que da el dinero, la ventaja, no tiene ninguna competencia. El cohecho activo es un delito común. El cohecho pasivo es un delito de infracción de deberes. Esa es la ventaja, ese es lo que nos da a entender este acuerdo plenario, que más allá de ello no hace otras precisiones. Ahora en el tema de los delitos contra la tranquilidad. Tengo aquí en relación al terrorismo, 718, o sea, la página 718, un recurso de nulidad 3048 del 2004. Correcto, es un recurso de nulidad 3048 del 2004. Interpretación del tipo básico de terrorismo. ¿Ah? La Corte Suprema evalúa acá varias hipótesis fácticas que constituirían terrorismo básico y que constituirían el delito de actos de colaboración. Vamos a ver, como es amplia la materia, el fundamento noveno dice que es de significar que el delito de terrorismo básico contiene un elemento teleológico, esto es, exige una especificidad del elemento intencional que se expresa en cuanto a su finalidad última, en la subversión del régimen político ideológico establecido constitucionalmente, y que en estricto sentido es el bien jurídico tutelado, de suerte que la acción proscrita y razón de ser de esta figura es la sustitución o variación violenta del régimen constitucional. O sea, al terrorismo la Corte Suprema le da un contenido político, no solamente una acción de intimidación, de zozobra en la población, sino que el terrorismo, con base a este precedente vinculante, adquiere una finalidad política de subvertir el orden. Considero que es correcta la precisión que hace la Corte Suprema en este recurso de nulidad 3048 en relación al tipo básico. Esta sentencia, como es un recurso de nulidad, obviamente que resuelve un caso concreto, ¿no? Se pronuncia por el no haber nulidad en una sentencia condenatoria a una persona imputada como autor del delito de terrorismo. Vamos a ver ahora, dentro de los delitos contra la tranquilidad, una sentencia reciente que ha sacado la Corte Suprema, ¿no? Es en el caso de Atubiri. Es la sentencia de casación del 9 de diciembre del 2020. Reciente, ¿no? En el que se analiza un delito contra la tranquilidad, que es el delito de disturbios. Y que analiza el tema de la coautoría de dirección y la coautoría ejecutiva. En la sumilla de esta
casación, la Suprema dice en el punto 3, es indiferente a la configuración de la coautoría, que se trate de una coautoría ejecutiva, donde todos los coautores realizan todos los actos ejecutivos, o una coautoría no ejecutiva, donde se produce un reparto de papeles entre los diversos intervinientes, de modo tal que alguno o algunos de los coautores ni siquiera están presentes en el momento de su ejecución. En pureza, no es una denominación relevante ni por lo demás como subclasificación interna, está incorporada en el Código Penal. Esto es importante, porque la Corte Suprema señala que la coautoría ejecutiva y no ejecutiva no tiene una implicancia jurídico-dogmática, que se mantiene en el ámbito de la elaboración conceptual, pero al no estar contemplada en el Código Penal, en el artículo 23, quien lo plantee, a partir de ahí no va a sacar derivaciones para disminuir pena ni para ampliar pena. Es correcta la precisión de la Corte Suprema. Hay que tomar en cuenta de que también hay casos de autoría inmediata que no están en el Código Penal. Por ejemplo, la autoría inmediata en grupos organizados de poder criminal, eso no está. Pero sin embargo, la doctrina ha hecho que ese criterio sea válido para justificar resoluciones, ¿no? Si no, no se hubiera condenado, pues obviamente, como autor inmediato a una serie de personas que manipulaban organizaciones criminales. Esta casación también evalúa la situación de los disturbios, ¿no? Asumiendo una posición bastante realista. Dice, no se puede negar que las protestas tenían una base social de reclamo por razones ambientales y de protección del territorio de quienes allí vivían. No había realizado consultas previas a la población y que las autoridades, a final de cuentas, aceptaron muchos de sus planteamientos, lo que revelaría lo fundado de los reclamos en materia de protesta. Entre las protestas y los límites trazados por el derecho penal a su ejercicio, las protestas, se está prioritario y básicamente ante un conflicto de derechos. Entre los derechos a la libertad de expresión, reunión, identidad cultural, petición y a un medio ambiente equilibrado y adecuado, versus el derecho al libre tránsito, la salud, la propiedad de las personas, en concordancia con el deber de todas ellas de respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico y el deber del Estado de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Estos hechos no pueden calificarse como un mero desborde incontrolable de determinados manifestantes y ajenos a la dirigencia, sino como una respuesta violenta organizada, más allá de que medió en su base causal una falta de atención inmediata y acorde con lo solicitado de parte del Estado. Estas razones le llevan a la Corte Suprema para plantear una salida asumida por los magistrados. Dice, se presenta así una causal de disminución de la punibilidad analógica. Analogía in bonam partem. Es una de las pocas resoluciones judiciales en las que se hace uso de la analogía in bonam partem para disminuir pena. Se presenta una causal de disminución de la punibilidad analógica, analogía in bonam partem, según está pacíficamente reconocido, no prohibida. Y como tal abarca no solo las circunstancias, sino también las eximentes incompletas. De lo que se trata es de advertir la análoga significación, el efecto que produzcan y la razón que la inspira como base, es decir, modificar el contenido del injusto o la culpabilidad. Estos argumentos motivaron que la pena aplicada al señor Adubiri sea rebajada. ¿Ya? A Adubiri le aplicaron una pena de acuerdo al delito de disturbio, pues alta, ¿no? La pena que finalmente queda
bueno, no tan alta, le aplicaron 6 años de pena privativa de libertad. ¿Ah? Y la pena que queda luego de los alegatos de la defensa, del debate hecho por los magistrados de esta sala penal permanente, es una rebaja de una pena prudencial de 6 a 4 años. Casaron la sentencia, revocaron en el extremo de la pena y le colocaron 4 años de pena privativa de libertad. Lo cual supuso que obviamente el señor Walter Adubiri saliera de prisión. Es una sentencia importante porque tiene una serie de fundamentos, es una sentencia casatoria de 18 páginas que les recomiendo que le den lectura. ¿Preguntas, doctores? No hay audio. Entonces, si no hay preguntas, ahí nos quedaríamos estaríamos dando por finalizada la intervención en esta materia de acuerdos plenarios sobre diferentes temáticas. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, estimados participantes. Gracias, muy amable. Hasta luego, gracias.